Ajá, alertas de corrupción en tiempos de pandemia, correcto. Listo. Entonces, pues chicos, ahora sí, buenas noches para todos. El documento que estamos viendo es una publicación de una entidad que se llama Transparencia por Colombia. Es una ONG y ya les voy a contar un poquito de ellos, ¿de acuerdo? ¿Estamos viendo todos el documento? Sí, sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces es una corporación, Transparencia Colombia, así es como se llama, que es un capítulo nacional de Transparency International, que es un programa global de la mayoría de países. Nace en el 98 y pues lo que busca es apoyar a la sociedad civil colombiana en un escenario político complejo como venía o ha venido trabajando el país de los últimos, no sé, 50, 60 años tal vez. Y afectado por la incidencia de la corrupción en la institucionalidad pública, pues lo que ha traído detrimento patrimonial y que se debiliten las instituciones, tanto a nivel interno como a nivel de democracia, porque pues ya el ciudadano común pues empieza a perder credibilidad y confianza en las entidades. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, señor. Esta, esta entidad, pues, desde su alcance y hasta donde puede llegar a tener incidencia, porque repito, pues es una corporación que pues está adscrita es a un programa y a un grupo de colaboradores a nivel internacional, pues trabaja de cierta manera en la lucha contra la corrupción y la transparencia en lo público, con el fin de, pues, de promover una ciudadanía pues, activa, participativa, que se fortalezcan las instituciones, que se fortalezca la gestión pública, que se fortalezca el trabajo del funcionario público y que se consolide sobre todo la parte a nivel democrático que pues claramente está eh, pues muy desgastado a raíz de todo lo que ha pasado y por eso es que vemos que hay marchas y hay paros que duran meses porque ya la ciudadanía está agotada y está al tope de todo esto que estamos viviendo de que hay recursos pero se pierden. Hay promesas que no se cumplen, hay presupuestos que no se alcanzan, hay dineros que no son suficientes. Ahí es donde entra esta corporación a velar, como repito, hasta donde su alcance se lo permite, para que estos casos de corrupción y estos casos de, de pérdidas de recursos y de fuga de dineros públicos, como tanto los hemos visto, no sucedan, o por lo menos si suceden, que nosotros como ciudadanos tengamos el conocimiento de qué fue lo que pasó y no nos quedemos solo con la información de pronto de lo que nos quieran contar o los medios o algo parecido. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una publicación de ellos, de muchas que salen eh, relacionadas con temas de corrupción y con temas de situaciones actuales. Y a propósito de lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo ahora, que trajo COVID-19 y la declaratoria del Gobierno Nacional de emergencia económica, social y política también, pues quise traer este documento para que entre todos lo vayamos mirando, lo revisemos. Es una cartilla donde están trayendo cifras, están trayendo datos eh, de las denuncias que han hecho la ciudadanía respecto a casos de corrupción en plena pandemia, que nosotros llevamos, no sé, ya casi vamos para 2 años de esto que trajo el coronavirus y la declaratoria de pandemia por la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Entonces sigamos, por favor, Vanessa.
Entonces vamos viendo el documento. Aquí pues lo que vemos son los encargados de la entidad que pues hacen su labor investigativa para publicar el documento, digamos. Lo que vamos a ver rápidamente en el documento. Baja, 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 por favor. Ok, alguien que me ayude con la lectura, por favor. Dice el contexto de la pandemia y las alertas de corrupción en Colombia. Ok, La pandemia mundial provocada por el COVID-19 plantea un reto sin precedentes tanto para las instituciones como para la sociedad colombiana y obliga al gobierno a implementar medidas especiales. Este contexto de emergencia sanitaria favorece también el provecho y uso indebido de recursos públicos. En efecto, como lo señala Teresita Chávez, asesora regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, la pandemia, junto a sociedades con debilitamiento democrático, crean la tormenta perfecta para la corrupción. En tiempo de emergencia, los riesgos aumentan exponencialmente porque se relajan los controles y se piensa que bajo esta situación todo vale. Por su lado, la Alianza de Organizaciones Sociales, Ciudadanía Activa con los ojos puestos en los recursos COVID-19, ha identificado patrones y riesgos de corrupción en la contratación pública, así como en la distribución de recursos destinados para atender la emergencia sanitaria. En su tercer reporte alertó, entre otros, por un lado, sobre la falta de claridad en la información sobre los recursos que se han invertido para enfrentar la pandemia y, por otro lado, sobre riesgos de corrupción con la persistencia de sobrecostos y la falta de idoneidad en los contratistas. El proceso de acompañamiento a la denuncia llevado a cabo por Transparencia por Colombia mediante el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC, durante la pandemia confirma esta situación. En primer lugar, durante este periodo, la mayoría de los reportes recibidos y relacionados con el COVID-19 corresponden a posibles irregularidades en la contratación pública de bienes y servicios para atender la emergencia. En segundo lugar, el número de reportes crece sustancialmente. De un promedio de 15 reportes mensuales, se llegó a recibir en marzo y abril 2020 casi el doble. Ello significa que hay un mayor interés de la ciudadanía en alertar sobre el uso inadecuado de los recursos relacionados con la atención de la crisis. Finalmente, con el fin de informar y alertar la opinión pública sobre estos riesgos de corrupción, Transparencia por Colombia ha publicado boletines mensuales relatando la naturaleza de las denuncias ciudadanas en tiempo de pandemia, así como su asesoría y evolución. Propósito del documento. Este documento plantea los principales hallazgos de los casos relacionados con COVID-19 recibidos por ALAC entre marzo y noviembre de 2020. En este sentido, a partir de la compilación de las quejas de presunta corrupción atendidas por el centro ALAC, se analiza aquí cómo esta situación de pandemia ha influido tanto en la naturaleza de los reportes de presunta corrupción como en el perfil de los reportantes. Asimismo, constituye un producto del proyecto transversal Juntos por la Transparencia, cuyo propósito es apoyar propuestas y soluciones para fortalecer la transparencia, aumentar la rendición de cuentas y reducir efectivamente la corrupción en Colombia. Está considerado en el marco del resultado 3 del objetivo 3 de este proyecto: apoyar el desarrollo de mecanismos para facilitar la denuncia ciudadana de la corrupción y el seguimiento efectivo de las entidades respectivas. El presente documento está organizado de la siguiente manera: una introducción en la que se plantea un contexto general y una presentación de ALAC, una sección metodológica en la que se plantea el protocolo de investigación,
una tercera sección que analiza los casos reportados y unas conclusiones generales. Primero, ¿qué es ALAC? El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC, es un servicio de asesoría legal gratuito, independiente y confidencial que se brinda a las personas que deseen denunciar ante las autoridades competentes presuntos casos de corrupción. Esta herramienta ha sido creada por Transparencia Internacional y nace en el año 2003 en los capítulos nacionales de Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Rumania. El éxito del programa fue tal que rápidamente se produjo en otros países como Argentina, Guatemala, Honduras, Venezuela, Chile, Perú, España, entre otros. En Colombia, el centro fue creado en noviembre de 2017 por la Corporación Transparencia por Colombia, con dos propósitos. Primero, fomentar, proteger y acompañar la denuncia ciudadana en temas de corrupción. Y, segundo, exigir cambios legales e institucionales que contribuyan a una mayor y efectiva sanción judicial de la corrupción. 1.2. El mandato y alcance de ALAC. Se considera mandato ALAC al conjunto de medidas y principios que definen y rigen el servicio que brinda el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción y que se exponen a continuación. Definición de corrupción. El ALAC asesora casos de presunta corrupción a falta de una definición consagrada en el derecho positivo. Como se indicó en reciente documento elaborado por Transparencia por Colombia y la Procuraduría General de la Nación, el ALAC utiliza la definición propuesta por Transparencia Internacional, que entiende al acto de corrupción como el abuso de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones. En esa medida, los hechos que involucren un abuso de poder o de posiciones de poder en beneficio de un interés particular ilegítimo y en perjuicio del interés general, se ajustan al concepto de corrupción y ello debe tener consecuencias jurídicas. En efecto, cometer actos que sean catalogados como corrupción es relevante para el ordenamiento jurídico colombiano y pueden también revestir la calidad de delitos, faltas disciplinarias y faltas fiscales, las cuales a su vez derivarán en las correspondientes responsabilidades de carácter penal, disciplinario y fiscal. Asesoría legal a la denuncia. El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC, brinda asesoría legal a los ciudadanos interesados en denunciar casos de presunta corrupción, proporcionándole orientación que le permite identificar y recolectar la documentación necesaria para constituir una denuncia formal ante las autoridades. Seguimiento del curso de la denuncia entregada a autoridades competentes. ALAC realiza un acompañamiento a los casos de corrupción ya denunciados por la ciudadanía y, cuando se requiere, elabora documentos legales para presentarlos ante las autoridades que conocen de las investigaciones por presunta corrupción, en aras de proteger no solo los derechos e interés de las personas que están siendo vulneradas por las conductas irregulares, sino también para garantizar el cumplimiento de los términos y tiempos de ley para el trámite de las denuncias. Orientación pedagógica y medidas de autoprotección al denunciante. Mediante la página web y el proceso de asesoría se informa a la ciudadanía sobre los conceptos y temáticas relacionadas con la corrupción. Por otro lado, se brindan guías y herramientas pedagógicas sobre las autoridades competentes en materia de corrupción, la constitución del material probatorio, entre otros contenidos pedagógicos. A su vez, se brindan algunas medidas de protección y autoprotección al denunciante que permitan mitigar riesgos asociados a la denuncia. Respecto de la confidencialidad, existe un deber Vanessa, discúlpame un segundo. Tranquilo. ¿Qué estamos viendo acá, chicos?
como todo el mecanismo donde las personas pues pueden llegar a quejarse, por decirlo así, a denunciar un abuso, pues no sé, como de que disponen un recurso para X cosa y no le están dando el tratamiento que debería ser. Sí, de acuerdo. ¿Y Adriana Hernández qué dice? Adriana, Alejandra Montoya, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Sí están o no están? Sí, señor. Dime, Francisco, Bueno, ¿qué te yo, parece? pues ahí mencionó, pues estaba escuchando porque pues está en la calle, entonces pues no estaba siguiendo la lectura, pero sí estaba escuchando y básicamente pues lo que se ve son temas de corrupción, anticorrupción y mecanismos mediante los cuales nosotros como ciudadanos podemos interponer recursos para avisar de las fallas de los gobernantes o de la mala utilización de los recursos. De acuerdo, de acuerdo. O sea que ya tenemos claro cuál es el mecanismo, ¿de acuerdo? Listo, Vanessa, sigamos. Gracias. Respecto de la confidencialidad, existe un deber de confidencialidad recíproco tanto de parte del centro ALAC como de parte del ciudadano que acude ante él. Así, por un lado, el ALAC se compromete a manejar bajo estricta reserva los datos de identificación del usuario, así como la información de fondo de la denuncia y las comunicaciones que lleven a cabo. Por otro lado, el ciudadano se compromete a no utilizar el nombre de Transparencia por Colombia para visibilizar públicamente sus procesos. Representación legal. ALAC no representa legalmente a los ciudadanos. Ello significa que después de la asesoría brindada por el centro, la responsabilidad y decisión de entregar o no su denuncia ante las autoridades competentes pertenecen a los usuarios. Por otro lado, ALAC no interviene de ninguna manera en el proceso de investigación y sanción de las causas, así como tampoco toma una postura o representación frente al caso. 1.2. Ruta de asesoría de ALAC. El camino recorrido tanto por el equipo ALAC como por el ciudadano consta de unos pasos que se describirán brevemente a continuación. Primero, reporte del caso. Los ciudadanos reportan un caso de presunta corrupción a través de un formulario web. En este formulario, el ciudadano especifica las circunstancias de tiempo, modo y lugar del presunto hecho de corrupción, así como identifica a los presuntos implicados y señala las pruebas o soportes que se tengan, junto con los datos personales de quien realiza el reporte. Segundo, estudio del caso y respuesta al usuario. El equipo analiza el caso y se comunica con el usuario en un plazo de 15 días. Si se trata de un caso de presunta corrupción, se inicia la asesoría legal, para lo cual se solicita al usuario mayor información. En caso de ser necesaria, a fin de diseñar una estrategia legal adecuada. Si se trata de un caso que no está relacionado con corrupción, se orienta al usuario de manera pedagógica para que acuda ante la autoridad encargada de proteger sus derechos o la satisfacción de sus necesidades. Tercero, asesoría. En este punto, ALAC brinda asesoría al ciudadano y de considerarlo, solicita ampliación de la información para sustentar su denuncia. Esta asesoría gratuita, independiente y confidencial ayuda a construir y formular la denuncia que posteriormente presentará al ciudadano. En tal medida, será responsabilidad del ciudadano recopilar la información necesaria para ello. Sin esta documentación, no será posible continuar la asesoría. Cuarto, presentación de la denuncia ante las autoridades. Si el usuario está de acuerdo con la asesoría, puede presentar la denuncia ante la autoridad competente tras haberle informado a la ALAC. Quinto,
Seguimiento al caso. A través del contacto constante con el ciudadano, ALAC realiza seguimiento al avance de los casos, un eslabón fundamental de la cadena de asesoría. Esta comunicación se mantiene con el objetivo de contar con la suficiente información sobre el estado del caso y así poder procurar resultados favorables ante requerimientos o ante la denuncia en sí. Por ello, en esta etapa se realiza un seguimiento al correcto desenvolvimiento de la denuncia ante las autoridades, teniendo en cuenta términos, garantías y etapas procesales para que con base en ello sea posible reaccionar ante cualquier eventualidad. Alertas de corrupción en tiempos de pandemia, metodología. En primer lugar, el centro ALAC sistematiza todos los datos relacionados con los reportes del presunto hecho de corrupción, casos, en una base interna bajo las siguientes categorías: datos generales, ámbitos de afectación de los casos, irregularidades en la contratación pública, origen geográfico de los casos, perfil de los reportantes, seguimiento de las denuncias. Cabe notar que algunas de estas categorías fueron creadas por las características especiales de los casos COVID. Es el caso de ámbitos de afectación e irregularidades en la contratación pública. Segundo, datos generales. Casos en los que no hay lugar a una asesoría en materia de corrupción son aquellos casos en los que la descripción de los hechos no hace referencia a temas relacionados con corrupción. Se reparten de la siguiente manera. Casos anónimos. Hace referencia a aquellos casos en los que, debido a la falta de información acerca de los datos del denunciante, no es posible brindar una asesoría efectiva. En principio, el mandato ALAC señala que el ciudadano que desee recibir la asesoría debe proporcionar información como su nombre y datos de contacto para establecer un mínimo de veracidad y fiabilidad sobre quien reporta. Sin embargo, este criterio puede ser flexibilizado en casos especiales donde las mismas condiciones especiales así lo requieran. Más allá de lo anterior, es pertinente aclarar que este es un requisito para realizar el reporte y no la denuncia, pues esta última puede ser planteada de manera anónima para mitigar riesgos. En esa medida, tanto la identidad del reportante como la información aportada y las comunicaciones se mantienen bajo estricta política de confidencialidad. Casos en los que existe una incompatibilidad entre un interés indebido que tiene el usuario y los fines que persigue el mandato. Si se evidencia que con la asesoría del caso se estaría favoreciendo un interés particular indebido y que no existe una intención de proteger los derechos o intereses colectivos de la población afectada por el hecho denunciado o que el interés perseguido por el usuario desborda el servicio ofrecido por ALAC, se le informa al usuario que no es posible emprender el proceso de asesoría legal. Casos con contenido insuficiente. Son los casos en los cuales no se cuenta con la información suficiente, los que no permiten realizar un análisis y por ende no pueden ser objeto de una asesoría por parte del ALAC. Casos en los que sí hay un lugar a una asesoría en materia de corrupción. Esta categoría está conformada por los casos donde es posible inferir la existencia de un presunto acto de corrupción a través de la descripción de los hechos que hace el usuario. Por lo tanto, son los casos en los que se centra principalmente la asesoría. 2.2. Ámbito de afectación. Cuenta con las siguientes subcategorías. Mal manejo y desvío de recursos en la entrega de mercados. Uso indebido de apoyos económicos dirigidos a población vulnerable por emergencias COVID-19. Irregularidades en contratación pública. Otros. 2.3. Irregularidades en contratación pública a su vez cuenta con las siguientes subcategorías. Sobrecostos en mercados, sobrecostos en bienes y servicios diferentes a alimentos, abuso de contratación directa, favorecimiento de intereses políticos. 2.4.
Seguimiento de los casos. Casos con denuncia previa. Consiste en los casos que antes de ser reportados por el usuario al ALAC ya han sido denunciados previamente ante alguna autoridad de conocimiento. Casos denunciados con la asesoría de ALAC. Aquellos casos que por la sugerencia de ALAC fueron denunciados por los ciudadanos. Casos pendientes por denunciar. Aquellos casos asesorados por ALAC que no han sido denunciados ante las autoridades competentes. Los casos objeto de análisis de este documento comprenden el siguiente periodo cronológico. El 24 de marzo de 2020, fecha del primer caso recibido por ALAC relacionado con la emergencia sanitaria, hasta el 30 de noviembre de 2020, fecha de corte. Tercero, alertas de corrupción en tiempos de pandemia. Análisis Listo, de... Vanessa, un momento. Aquí el documento se fracciona en dos etapas. Una, que son los datos que acabamos de escuchar y que amablemente nos colaboraste con la lectura. Antecedentes, caminos y métodos para la denuncia, casos puntuales que se presentaron y el periodo de corte en el cual se hizo el análisis de las denuncias recibidas. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. De acuerdo. De acuerdo, profe. ¿Alguien que me ayude de aquí en adelante con la lectura para colaborarle a Vanessa o Vanessa quiere seguir leyendo? Como gusten. ¿Alguien? Dale, Vanessa, entonces, por favor, te agradezco. Tercero, datos generales. Encontramos un gráfico donde nos muestran los casos COVID-19. Tenemos un 80% de casos en los que sí hay un lugar a una asesoría de corrupción y un 20% casos en los que no hay lugar a una asesoría de corrupción. Durante el periodo de la pandemia estudiado, se recibieron un total de 60 casos relacionados con COVID-19. De este monto total, el 80%, 48, corresponde a los casos en los que sí hubo lugar a una asesoría en materia de corrupción y el 20%, 12, a los que no se dio lugar a una asesoría en materia de corrupción, sin implicar en estos últimos casos que el centro no brindará una orientación pedagógica al usuario. A continuación, se presentarán entonces las estadísticas obtenidas respecto al universo de estos 48 casos relacionados con la pandemia en los que sí hubo lugar a una asesoría en materia de presunta corrupción. Un crecimiento notorio de los casos recibidos en 2020. En primer lugar, el número de casos reportados en ALAC durante este periodo de pandemia aumentó en comparación con el mismo periodo de los años anteriores. En efecto, los resultados arrojan un aumento de casi 8 puntos, de 72.7% a 80%. Para los reportes que sí están relacionados con posibles hechos de corrupción, en 2018, ALAC recibió 123 casos, en 2019, 88 casos, y en 2020, además de los 48 casos relacionados con COVID-19, también se reportaron 66 casos de temas no relacionados con COVID, que constituyen posible corrupción, para un total de 114 casos. La anterior situación confirma la tendencia general de un crecimiento de la denuncia de corrupción en Colombia. En efecto, según cifras de la Fiscalía General de la Nación, entre 2008 a 2019, las denuncias han aumentado un 169% a nivel general. Observa también un crecimiento de 306% para delitos específicos como el contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, pasando de 621 denuncias en 2008 a 2.519 en 2018 y a 2.397 denuncias en 2019. Vanessa, un momento. Devuélvete un segundo a los datos que acabaste de leer. No subas tanto.
es este. Requisitos legales, pasando de 621 denuncias en el 2008 a 2.519 en el 2018, o sea, 10 años después. ¿En cuánto se incrementó? ¿El porcentaje cuánto da? Rápido. Chicos, ¿estamos todos o no estamos? ¿En un 405%? O sea, más del 400%. Sí, señor. Y tendió a bajar un poco en el 2019. ¿Qué nos muestra ese indicador? ¿Qué dicen ustedes? Más quejas, profe, más quejas. No, sí, de acuerdo, pero el indicador que sea tan alto y que el porcentaje sea del 400%, ¿qué me dice a mí? Las Somos que un país incrementan las corrupto. quejas Más corrupción. Más corrupción. y se habilitan los mecanismos para que yo denuncie. Porque Es si decir, bien los que casos de corrupción han prácticamente existido, estaba cerrado. ¿dijiste algo, Francisco? Sí, señor, que prácticamente, pues según, o sea, según lo que usted nos comenta, que se aumentaron, pues la lectura, pues que se aumentaron, que se abrieron los canales, significa entonces, uno, que hay más corrupción o que hubo más corrupción en ese periodo de tiempo y que, y que hay, o que hubo un poquitico más o sea, que no está abierta pues la herramienta del CALA, del ALAC. Los Pues canales pienso de yo. denuncias. Es lo que te estoy entendiendo. Exactamente. ¿Sí? Sí, señor. O sea, que no estaban abiertos, que estaban De acuerdo. represados. Así es, así es. O sea, yo no tenía, yo ciudadano común y corriente, no tenía las herramientas para denunciar los casos de corrupción. ¿Sí? Aun cuando en este caso la corporación Transparencia por Colombia se crea en el 98, apenas lleva 10 años en los que se empiezan a conocer casos de corrupción, pero en los otros 10 años siguientes se disparan los casos, ¿de acuerdo? Y aún así sigue pasando y sigue existiendo, a pesar del incremento de las denuncias. ¿Ok? Dime, Juan Pablo Martínez. Buenas noches a todos. Profesor, buenas noches. Hola. Básicamente, lo que yo puedo ver en ese caso es que no sé si de pronto sea en ese lapso del año 2018 del 2008 al 2018 y 2019, no sé si de pronto pues ahí ese incremento se haya dado pues producto de varios carteles que se han venido presentando. Pues si nos paramos pues en el caso inicialmente en Bogotá, pues se dio el caso del carrusel de contratación, como también se pudo dar el caso del Reficar, que fue como un debate que nos dio como, o sea, que Y usted nos aquí, dio como una participación en clase, algo así. Se aquí lo pudo, tuvimos, claramente. Ajá. eso puede ser como una de las principales razones por las cuales se ha incrementado pues la corrupción, porque digamos que ha sido como vertiginoso como el manejo que se ha dado pues en materia de los carruseles, y esos carruseles pues básicamente pues han incrementado pues notoriamente la estadística, de acuerdo pues al documento que estamos leyendo. Correcto, así es. Estos documentos de la Corporación Transparencia por Colombia me parecen muy interesantes porque ellos se dedican es a recaudar información y la plasman en estos documentos, pero es a título de resumen ejecutivo, en el sentido de que me está dando cifras, me está dando datos, me está dando variaciones, me está dando información puntual de cuál ha sido el cambio que ha tenido el país en materia de denuncias de corrupción, en crecimiento de casos de corrupción y cuáles han sido como los sectores más afectados. ¿De acuerdo? Entonces, sí, completamente válido. Aquí tuvimos el caso de Refic- ha sido, y creo que
sigue en el top del caso más grave y más sonado financieramente hablando, de impacto para las finanzas públicas y la economía del país. ¿Ok? Dime, Claudia. Sí, profe, lo que yo alcanzo a observar ahí es que ha aumentado sí el nivel de denuncia, porque ahora nosotros como ciudadanos nos estamos como pellizcando un poquito más y diciendo, bueno, o sea, estos son recursos públicos, son recursos de nuestros impuestos y empezamos como a no quedarnos como tan pasivos ante todos estos casos de corrupción que se presentan. Entonces, más que tener todas estas estadísticas de cuántos casos se han denunciado, sería bueno saber también, pues, cuántos de esos casos se han investigado y cuántos de esos casos han llegado a un feliz término, ¿ya? Porque sí, es un 80% de denuncia, muy bien, excelente, pero pues, ¿cuántos casos de esos que ya se han estudiado, que han llegado a algún que se ha hecho algún como ya debate o que hay algún condenado? Eso sería también importante verlo. Por ejemplo, acá en el departamento de Nariño, durante la pandemia, las gobernaciones, las alcaldías hicieron lo que quisieron con los mercados, precisamente algo que habla el documento y que esta entidad nos puede ayudar a investigar. Entonces, acá eso al principio de la pandemia fue un boom y hubo mucho ruido con lo de los mercados, ¿ya? Pero hasta ahí llegó, no, no supimos, bueno, qué más pasó, después un escándalo tapa otro y eso es lo que sucede aquí en Colombia, desafortunadamente, profe. Sí, Claudia, así es, tienes razón pues es una posición que pues deja un poco de tristeza, por ponerle algún término puntual. ¿El por qué? Porque aquí estamos viendo que la etapa inicial de un caso de corrupción pues viene con la denuncia, seguramente vendrá con la investigación, pero empieza a perder fuerza cuando pasa el tiempo, cuando empiezan a conocerse intereses personales, cuando hay plata suficiente para pagar abogados, para pagar fiscales, para pagar jueces. Entonces allí es donde el proceso no llega a buen término, como lo mencionas, Claudia. Que el objetivo sería ese, claramente. Que la norma me lo permite, tanto penal como civil, como judicial, por supuesto. Pero la aplicación de la norma, que recuerdo que lo hablamos en las sesiones iniciales del curso, el problema es la aplicación de la norma y los encargados de su aplicación. Ahí veo que está un problema grave y consecuencia de eso, pues es que el país se indigna, se rasga las vestiduras porque hubo un caso de corrupción donde familias necesitando las ayudas de los mercados porque no tenían literal para comer, eh, los encargados pues estaban haciendo, como bien lo dijo Claudia, lo que a bien quisieron y no beneficiaron a estas familias con estos programas del gobierno. ¿De acuerdo? Es solamente viendo un caso puntual y veamos el impacto social tan grande que tiene. Y sí, nos indignamos y sí, salimos y lo conversamos y no estamos de acuerdo, pero ¿y qué pasa? ¿Y a dónde llegamos? ¿Ok? Ese es el interrogante. ¿Qué está pasando? Dime, Esteban. Buenas noches, profe, compañeros. Bueno, yo creo que también es en parte en que muchas veces nosotros como ciudadanos no sabemos a qué entidad gubernamental asistir para denunciar estos casos de corrupción. Entonces creo que tanto Transparencia por Colombia como la corporación ALAC, como corporaciones independientes, pues brindan esa ayuda y esa asesoría para que el ciudadano sepa dónde acudir, porque finalmente lo que ellos están haciendo es recabando información y asesorando al ciudadano para que pueda, pues, eh, denunciar correctamente ante las entidades competentes. Entonces, yo creo que en la medida en que se ha como dado a conocer
estas entidades, pues porque finalmente son nuevas, están desde el 2017, entonces la gente como que ha empezado a acudir más a ella para denunciar casos de corrupción. Creo que también es ese aumento, que la gente cada vez está más informada y sabe más o menos qué puede hacer para, pues, denunciar estos casos. Sí, sí, es un punto válido y está bien que la gente como dice el dicho, no coma entero. Y si a mí no me parece, pues yo como ciudadano tengo la potestad y el canal habilitado para denunciar los casos de corrupción. Y estará en manos de la entidad competente que haga la investigación correspondiente. ¿Sí? Y se le va cerrando un poquito la brecha al delincuente. ¿Ok? Dime, Carolina. Y seguimos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Pues yo voy a dar la opinión mía del tema, ¿sí? Sí. Pues para mí nunca podamos llegar a concluir los temas, por decirlo así, un final feliz para todos los temas de la corrupción, de todas las desvíos de dinero, de todas, ¿sí? Todo lo que se roban, ¿sí? ¿Por qué? Las personas o sea, todos los entes, Contraloría, la Procuraduría, los jueces, bueno, etcétera, etcétera, que son los encargados de dar todos esos desfalcos y todas esas millonarias sumas que se roban. Ellos son la Contraloría y la Procuraduría, ¿cierto? Sí. El tema de la Procuraduría y la Contraloría, ¿quién nombra a los procuradores y quién nombra el Contralor, sí? Yo en lo que más o menos he investigado porque No te escucho. Se te fue el audio, Carolina, no te escucho. No te estoy escuchando. No te escucho. Sigamos, Carolina, y cuando se arregle tu micrófono me cuentas, ¿ok? Profe, qué pena que Ah, ok, se me sigue. Ah, conexión chicos, por allá. hago un alto ahí. Seguimos con la misma metodología. Leemos el documento y me envían a mi correo la síntesis del caso que analizamos. Nombre completo, nombre del curso y la síntesis que estamos viendo, ¿ok? Así como hemos hecho con el de Reficar y con el de Salucop, ¿vale? Profe, y todo eso, perdón, y se pueden enviar o sea, los tres al mismo tiempo. Hay muchos que no me han enviado y el tema es que yo al Yo soy final, uno de ellos. Yo soy sí, uno de ok, ellos, o por sea, eso le pregunto. me los puedes enviar, no hay problema, porque al final cuando acabemos las actividades, pues voy a ponderar eso y le damos entonces un valor ahí a la nota final, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe, buenas noches, sí, porque yo tampoco los he enviado. Sí, pero entonces para que por favor lo tengan en cuenta que pues lo reviso al final cuando acabemos las actividades y le subimos ahí una parte de la nota final, ¿vale? Listo, profe. Muchas Profe, gracias. una preguntita, disculpe, buenas noches todos compañeros, profesor. Buenas noches. La pregunta es la siguiente, ¿es obligatorio enviar los tres documentos de los que hemos visto? Bueno, pues si lo pones de esa manera, obligatorio no, pero pues es parte de la actividad que estoy haciendo. Ok, gracias. Sigamos, Vanessa, por favor. Ah, bueno, iba a hablar Carolina. ¿Vas a terminar tu intervención? Sí, profe. Dime. Bueno, estaba pues en el tema del nombramiento del Contralor y del Procurador, ¿cierto? Esos nombramientos digamos, el Controlador viene de una terna que sale de la Corte Constitucional
de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, ¿sí? El Consejo de Estado es un candidato que Sí. pone el presidente. ¿Quién elige? Obviamente, entre esos tres está el del presidente, obviamente, como se reparte allá todo, lo que todos ya sabemos. Entonces, obviamente, el presidente va a decir, bueno, palabras no textuales, pero hablándolo así a plata blanca, va a decir, bueno, necesito que voten por mi candidato y le reparte ahí las tajaditas a cada uno, ¿sí? Entonces, Sí. termina siempre nombrado el candidato del presidente. Porque porque nunca va a prosperar una investigación? Porque para, para ellos no es un negocio, por decirlo así, que los investiguen el controlador a ellos mismos, porque entre todos esos negocios y eso, ahí están senadores, ahí están toda la gente de allá de la alta alcurnia, todos ellos están allá y ellos financian las campañas presidenciales, ellos tienen allá repartidos sus cuotas, por decirlo así, de actividades o ¿sí? Sí. Por municipios, por departamentos, por todo, entonces a ellos no les sirve y por eso nunca van a prosperar nada, nunca va a prosperar nada, porque ellos, el controlador no va a investigar a lo mismo que lo nombró y al mismo o a los mismos que lo pusieron ahí, es algo que ellos nunca van a hacer y por eso siempre hay escándalos y mejor dicho, Sí. muestran el escándalo, la supercorrupción y eso, y hacen la investigación y todo el montaje y sí, que se hizo y se hizo y se hizo, pero al final nunca va a haber un final feliz. Nunca va a decir, O sí, sea está que, esto, porque ellos siempre van a pagar y van a tener todo para tapar todo, ¿sí? Con plata ellos van a pagar y van a tapar absolutamente todo, ¿sí? Pues ese es yo le he hecho una investigación así más o menos a lo que pasa con los nombramientos del contralor, del procurador y todo eso, entonces ahí he llegado a la conclusión de que nunca va a surgir nada, porque ellos están allá puestos por los mismos que se reparten allá los desfalcos, entonces, pues en mi concepto nunca va a prosperar nada, nunca van a prosperar esas investigaciones. es decir, que lo que estoy entendiendo con lo que me estás diciendo es que la estructura está diseñada de tal manera que eso nunca se va a solucionar. Para mí, sí, y por lo que he investigado el tema del procurador, del controlador, siempre vamos a estar en esa rueda que gira, 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 y gira, y gira, y giran los mismos y roban y roban y Sí. roban y es que siempre va a estar esa rueda, esa rosca, y siempre vamos a estar gobernados por los mismos corruptos, por los mismos que se roban todo, por los mismos que entre comillas, investigan, pero nunca llegan a un término feliz las investigaciones, porque siempre vamos a estar gobernados por ese círculo de ellos, que es para ellos y todo para ellos y va a funcionar, es para ellos, no para el pueblo como tal, que así debería ser, pero no. Bueno, ¿y tú qué propones? ¿Yo qué propongo? Porque el problema tiene tanto de largo como de ancho. Sí. Profe, pues es que uno podría decir, bueno, que suban personas nuevas, que sí, pero es que llegan allá y los tuercen a las malas. O Ese es el digamos, problema. exacto, o sea, hay gente que de pronto quiere hacer las cosas bien, que de pronto llega ya con la visión de trabajar por la gente, de decir, pero no, allá llegan y si no se tuerce a las buenas, lo tuercen a las malas. O lo Entonces, matan en el peor de los casos. exactamente. ¿Por qué? Porque es un círculo de poder y también estuve mirando de que siempre, año tras año, hemos estado gobernados casi por las 5 o 6 familias. Las mismas de siempre. Exacto. Entonces ahí digo que es un problema que yo no sé si de pronto tenga solución, porque siempre va a ser lo mismo.
Entonces, la verdad, no. Yo les dije cuántas generaciones necesita Colombia para salir de la pobreza. ¿Sí ¿13? se acuerdan? ¿Sí se ¿13 décadas? acuerdan? 13 generaciones. 13. Ajá, 13 generaciones. Eso en años es un montón. Por eso, profe. Por Dios. Hasta que se mueran todos esos vejetes y dejen a los nuevos Ahí es correcto, así es. y dejen a los nuevos de Ajá. pronto ya, pero es que mucho tiempo, profe, nuestros No, pues hijos, imagínate, o sea, ni los imagínense, o sea, bisnietos míos van nunca a va a conocer llegar, eso. exacto, o sea, nunca va a llegar, o sea, Ah, entonces, Dios mío. ahí, bueno, profe, esa era mi opinión. Bueno, Carolina, muchas gracias. Bueno, Veo más manos levantadas. Dime, Paula, Andrea. Paula. Profe, sí, lo que pasa es que voy conduciendo y mientras activaba el micrófono. Ah, ok. Profe, pues, Con claro, cuidado. es todo lo que el profe dice tiene mucho de ancho como de largo. Y pues yo me toca siempre en camino de escuchar pues como los casos. El objetivo obviamente y claramente del profesor es obviamente abrirnos los ojos a todo esto que está pasando y a todo esto que pasa. Pero la pregunta que le hizo la compañera, yo se la quiero hacer, profe. O sea, ¿y usted qué piensa? Porque No, pues es que. también uno dice, señor. O sea, tú me estás preguntando a mí qué propongo. Exacto, profe, porque, por ejemplo, No, un esto se va ejemplo, a una reforma. Esto exacto, se va a profe. una Entonces, reforma, pero una reforma completa, no solamente en una de las ramas, sino en todas. y bueno, profe, ¿cómo nos unimos? ¿Cómo le hacemos para que esta vaina funcione y se pueda hacer? O sea, es que es berraco, o sea, es Que tenaz. hay un ejemplo muy sencillo que me gusta poner a mí porque es que eso va y ojalá llegue a todos ustedes y lo puedan replicar. Es que nos indignamos y nos rasgamos la vestidura porque es que se robaron plata pública, porque es que están engañando, porque nos están mintiendo. Pero a mí me llaman a la casa a cobrarme y contesta mi hijo y dígale que yo no estoy. Ajá. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo no pagando el servicio del Transmilenio, el servicio del mío, el servicio del metro? Porque es que me estoy ahorrando 2.000 pesos. Por Dios. Ahí está. Y transformar la Yo no le puedo cultura. echar la culpa al político. Ajá, exactamente. Eso Por es eso digo culpa que mía también. transformar, sí, exactamente, eso es, profe. Y Es algo tan resulta que dentro sencillo. de la corrupción, mira, dentro de los mismos que van y investigan la corrupción, y lo digo porque en uno de los casos, yo no le voy a decir cuál, pero en uno de los casos que el profesor los compañeros fueran leyendo y esto, llegaron el gobierno allá a intervenir y estos mismos se prestaron para hacerle, mejor dicho, el que sangre o sea, a la investigación. O sea, los que llegaron a investigar resulta que también corruptos y acá. No, Pues, ¿qué es que, pasó con el profe, es que, fiscal? pero eso, ¿Qué pasó con el fiscal anticorrupción? y No está en entonces, Estados profe, yo Unidos. decía, por ejemplo, a veces, sí, por ejemplo, a veces, claro, yo me vengo en camino escuchando y a simple vista lo que pues leemos obviamente, lo que se expone en clase, yo digo, pero a veces, como en uno de los casos que pasó, y lo digo porque en ese momento yo estuve presente en una vaina de esas, que trabajé con una empresa de esas y yo decía, o sea, estos vienen a investigar porque hay corrupción acá y resulta que mandan a unos que están haciendo también la corrupción. Entonces, claro, yo digo, sí, el profe tiene razón porque lo que nos quiere, lo que yo le leo es, obviamente, abramos los ojos, cambiemos la cultura que tenemos de que toca para dónde va
mejor dicho, para donde va Vicente va la gente, no sé si me hago entender con el dicho, para donde van todos, allá me meto, Sí. pero, profe, una sola golondrina no llama agua, entonces yo digo, el profe, ¿qué nos quiere decir? O sea, ¿qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos quiere abrir los ojos, pero qué más nos quiere decir? Sí, lógicamente esto es un tema muy berraco porque pues está la política de por medio. Total. No, y más que Pero eso, sí, pues es profe, que conozcamos, porque pues aquí el curso inició con un tema normativo, inició con una función pública como entidad que se supone que está encargada de velar porque los recursos y las funciones públicas se ejecuten de la manera adecuada. Y vimos los videos, y vimos el material, y vimos toda la parte normativa. Y lo que yo quise después fue, vamos a la realidad. exactamente, vamos a la ¿Qué realidad está y verá pasando? que Entonces, esto que... pasa Reficar, pasa Saludcop, pasa casos de Ajá, corrupción en plena pandemia, ¿y dónde está la función ¿y pública? de dónde está la ¿Dónde función está la pública? norma que vimos al inicio? ¿Dónde? ¿Dónde está lo que nos al inicio vimos y ¿Mm? discutimos y preguntamos y miramos y... Claro, profe, queda Ese es, ese es- uno... ese es como el cuestionamiento que yo les hago. ¿Sí? Ajá, así Y, es. y las sesiones que quedan del curso, pues quiero que sean de ese tipo. ¿Sí? Un cuestionamiento, un análisis, una autoevaluación mía como ciudadano, hasta dónde Exacto. yo estoy ayudando o no ayudando a esta ciudadanía que pues que esto es de todos. Ayudando o contribuyendo, profe, porque pues sabemos que en, en esta institución donde estamos estudiando hay más de uno que trabaja en la entidad pública o trabajó. Entonces, Sí, sí, o sea, claro, dependiendo del yo papel hice que el sea. paralelo. Sí, profe, yo hice el paralelo, claro, yo hice el paralelo. Yo, bueno, el profe nos enseñó ahorita todo lo que son las normatividades, de cómo van los recursos, de todo el cuento, de cómo se conforma, de cómo están las instituciones, cómo es que Ajá. se conforman, se eligen, y ahora entonces en estos casos, entonces yo decía, pues, queda uno, así uno ya lo sepa, ¿sí vea? Sino que de pronto pues no se ha detenido a leer todo lo que conforma un caso como este. Pero pues yo decía, le quiero preguntar al profe, o sea, profe, ¿hasta qué quiere llegar? Por eso ahorita que le preguntó a la compañera, yo dije, voy a mirar cómo activo, pues para poder, obviamente, hablar. Pero Ok, sí, no, pero está bien, está bien. Y si quieren saber, y si tú quieres saber cuál es la meta y cuál es el objetivo, ese que les acabo de decir. O sea, ya partimos de un tema normativo, partimos de un tema puntual, científico, trabajado, una entidad adscrita que se dedica a velar por la ejecución pública, por la gestión pública, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué es lo que está pasando es entonces. lo que... No, y claro, yo me acuerdo que incluso la vez que puso el video de Marta Lucía, más de uno, yo creo que le quería pegar, yo, Claro, profe, pues obvio, ya porque le quería pegar. Yo decía, no, esperemos a ver qué es lo que este profe, con qué va a salir este profe. O sea, yo me cuestioné, yo dije, no, yo voy a esperar este profe con qué va a salir, porque pues no es como de pronto muchos le dijeron, no, este ya vino a hacer aquí política. Dije, no. no, no, Pero o sea, claro, obvio, yo le he leído, sino que digo, profe, obviamente que, pues, ¿cómo nos va a poner el profe esta señora? Y claro, entiendo a muchos compañeros, pero por eso decíamos, no, o sea, es mejor que muchos inscribimos de eso, dijimos, no, pues esperemos, porque el profe no nos está diciendo que ella es buena o es mala, simplemente, pues, es está, solamente datos informativos, es lo que está publicado en la página web de Función Pública y es de conocimiento de todos. Ya exactamente, venía la segunda parte, que es esta, donde ya con casos puntuales de la vida real y que pasaron y se perdió plata, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ok? listo, profe. Esa Listo. era mi ganita de hablar. Ok, gracias, Paula. Bienvenida. Bueno, profe, bueno. Dime, Sandra. Hola, profe, buenas noches para todos. Buenas noches. Pues con relación a lo que estábamos leyendo acerca de el ALAC, que es el Ajá. Centro de Asesoría Legal de Anticorrupción, Ujú. y de acuerdo a lo que usted nos dice, es muy cierto, el tema de corrupción en Colombia empieza desde las familias, empieza desde que usted se Claramente. cuela en la fila, desde que usted piensa siempre en sobornar,
desde los más pequeños detalles y siempre tienes la culpa o echan la culpa al otro de lo que usted está haciendo. Así pasa con la corrupción en Colombia. Sí se han creado grupos de trabajo, se han creado líneas de atención para el tema de denuncias, se hacen seguimientos a través de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Fiscalía, para tratar temas de corrupción. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente muchas veces por miedo, por buscar un beneficio económico, porque hasta inclusive las personas que denuncian estos hechos de corrupción buscan hasta un beneficio económico. Y en estos días me he tenido a pensar mucho lo del tema de Emilio Tapia, que decía, la gente nace, se hace o se construye para ser corrupta. Sí. Porque Emilio Tapia viene de un carrusel de la contratación en donde defalcó a Colombia terriblemente, y cómo es ahora posible que todo este tema de la implementación de Internet para lo que hizo Mintic también esté esta persona vinculada, y nuevamente las mismas personas y este señor sigan lo mismo. O sea, pensaría que ese es un caso de análisis hasta de psicología para saber esta persona cómo puede sangrar a su país y no tener ni siquiera la conciencia para hacerlo con lo que sea, ¿sí? O sea, las personas que lo rodean, o será que la oportunidad siempre se le manifiesta, porque la corrupción siempre va a estar ahí. Cuando usted lo paren, le hacen el parte o le van a hacer el comparendo, usted una vez está mirando cómo sobornar al policía. Si usted va a la fiscalía a denunciar, usted está revisando cómo hace para pasarse la fila o cómo hace para hacer cualquier otra cosa. Y el ser humano que me diga que no lo ha hecho una sola vez es ilógico, porque en alguna oportunidad todos lo han hecho, o todos lo hemos hecho en Claro. alguna oportunidad. Porque es el que Entonces, está haciendo la fila para pagar el mercado, es el que está haciendo la fila para poner gasolina. Eso está presente en todo. exactamente. Entonces, Es el que, sí hay es el muchos que hace la fila para mecanismos, o sea, girar. todo. Y yo decía, hay demasiados mecanismos para denunciar. O sea, mecanismos hay muchísimos. La gente muchas veces le da flojera, pereza, no quiere todo muy fácil. Algunas personas, no digo que todas, pero muchas personas quieren irse por la vía fácil, ¿sí? Entonces considero, y como hablaban las compañeras, sí está en nuestras manos. Si usted va a ir a votar, cuando va a votar por un presidente, no vote por el del populismo. O sea, en serio busque y revise cuál es su plan de gobierno, revise cuál es su alcance, qué quiere hacer de plan de desarrollo, qué renovaciones quiere hacer, cómo va con el tema de las tecnologías, y no nos vayamos como becerros al matadero, por decirlo así coloquialmente, a votar por la persona que está ofreciendo el tamal, que está ofreciendo, no sé, la lonchera para los niños. No. Lastimosamente lo que pasa es que en Colombia hay un nivel de pobreza muy alto, y ahí es donde se empieza también el tema de la corrupción, pero sí podemos cambiarlos. Y cuando usted, o aquí estamos los 86, 66 que estamos en este momento conectados, vamos a tomar una decisión de un voto, y vamos a tomar esa decisión de tomar realmente, ya estudiando sus propuestas y acogiéndonos y sabiendo que realmente va a hacer algún cambio. Entonces de ahí empezamos, así sea con una gotica, una semillita al cambio, Sí, pensaría yo. tienes toda la razón, Sandra. Y entre todos, seguramente que el tema sería diferente. Muchas gracias. María José. Buenas noches, profe, y buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, básicamente mi aporte, o más bien la oportunidad, es como invitar a las personas que pues utilicemos las herramientas que hoy en día nos ofrece. Por ejemplo, a través de las entidades del distrito, nosotros podemos hacer control político, ¿sí? Por ejemplo, hay un decreto que salió en el 2020, que es el 189, en donde se pueden publicar las hojas de vida de los aspirantes a los cargos de libre nombramiento y remoción. Entonces, las hojas de vida se publican a través del distrito, y nosotros como ciudadanos podemos mirar si realmente esas personas cumplen con los requisitos, y podemos hacer las respectivas observaciones para que las entidades nos respondan
y pues nosotros también podamos ejercer ese derecho, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante importante que nosotros también como ciudadanos estemos pendientes de esas cosas y no esperar a que escojan a los menos favorables, ¿no? Entonces, existe esa herramienta. De acuerdo, muy importante y pues bueno chicos, ahí ya vamos viendo un poquito más cuál es la responsabilidad que tenemos el próximo año, porque empieza el lobby de los candidatos. Gracias, María José. Vale, profe. Luis. Muy buenas noches, compañeros. Nuevamente, mi intervención es la siguiente. He escuchado muy detalladamente cada una de las intervenciones de los compañeros y pues yo soy un poquito, ¿cómo diría la palabra? No creyente a tanta belleza que nos tienen en nuestro país. Nos tienen muy bonito, claro. Tenemos los medios, excelente. Tenemos los contadores, tenemos los fiscales, tenemos todo para controlar, entre comillas, la corrupción de nuestro país. Pero lastimosamente, ¿cómo yo voy a castigar, sí, al que me montó, al que me paga, al que en pocas palabras es mi jefe? No lo puedo ni mover, no lo puedo ni siquiera mirar, porque si yo cometo eso, voy preso, o si no voy preso, como usted dijo ahorita, profesor, lo matan, ¿sí? Lo desaparecen. Pues automáticamente lo que yo veo en nuestro país, el otro punto que escuché de la compañera Paula, sí, podemos escoger el presidente que nosotros digamos, pero lastimosamente el pueblo con hambre no hace eso. Y esta es la ventaja que tiene el que va a llegar a ser presidente, porque lastimosamente aquí en Colombia, aunque uno no lo vean de esa manera, ya saben, en la familia tal ya sabe quién es el que voy a apoyar para ser presidente y quién es el que va a ser el próximo presidente de Colombia, ¿sí? Y cuando llega ahí tengo que pagar favores políticos, o sea, ahorita hablaron de la corrupción, que está abriendo del mini TIC o del proyecto de TIP de Colombia. Y si se dan de cuenta, personajes que han estado involucrados en otros desfalcos de proyectos bastante numerosos económicamente, son los mismos que están. Solamente, como yo diría, meten a 2 o 3 payasos más para que se vea bonito. O sea, mi punto de vista muy corto, lo voy a decir así, para que Colombia cambie, usted dijo ahorita, son 13 generaciones. La verdad lo veo como bien difícil. Mira lo que está pasando con Ituango. Ituango son dos o tres empresas y los mismos bandidos de siempre, robándose la plata del Estado. O no la plata del Estado, la plata de nosotros, porque la verdad la plata es de nosotros. Nosotros somos los que pagamos el impuesto. Y para culminar, lo que dijo la profesora, perdón, la compañera, es que ellos se roban la plata y no les duele la plata de Colombia. No les duele. ¿Sabe por qué no les duele? Porque muchos de ellos, después de que terminar sus gobiernos, ¿sí? La mayoría vive en España, vive en Estados Unidos, Alemania, etcétera, etcétera, y sus familiares no están en Colombia para sufrir las necesidades del pueblo, o sea, lo que es el estrato 1, 2 y 3 de Colombia, ¿sí? Por eso es que a ellos no les duele, ellos nada más les importa es robarse el dinero que nosotros pagamos de impuestos y lo que le prestan los otros países para seguir llenando y poder tener una vida de placeres, porque esa es la verdad. Gracias, profe, por la oportunidad. A ti, Luis, muchas gracias por la intervención y sí, pues ahí tenemos más información, chicos. El tema no se ve tan sencillo y nos va a costar como ciudadanos tomar decisiones para que esto empiece a cambiar.
ahí tú mencionabas algo importante que el pueblo con hambre no lo ve así cuando se trata de tomar decisiones acertadas. Yo lo complementaría con que hay un tema de educación también de por medio, que falta formación, falta educación, y porque pues si nos vamos a ver de pronto el tema del pueblo con hambre, pues si uno tiene hambre no valora la vida, pero debo tener un poquito de formación también para entender y verlo de otra manera y hasta dónde yo puedo aportar para que eso no me siga afectando a mí y no siga teniendo soluciones de momento. Porque eso es lo que en la mayoría pasa, son soluciones de momento. Me dan a mí, no sé, 50.000, 100.000 pesos, un mercado y ya. Sí, profe, eso es Y lo que por está esa pasando. gota, y por esa gota de mejor vida, entonces estoy vendiendo mi No, proyección y mi herencia. y ¿Ok? mire, profe, disculpe, la compañera, la penúltima, creo que fue María José, que dijo Ujú. algo muy importante. El pueblo se está educando, sí se está educando, pero si usted se da cuenta, los puestos políticos, o sea, son para la familia X y allegados, muy conocidos, muy de la highlight, siguen metiendo toda su gente. Ujú. En el estado siempre dejan los Facur, los Santos, los Uribes, si seguimos con los apellidos más de los Santo Domingo, etcétera, etcétera, son los mismos de siempre. Usted ha escuchado humildemente y con todo respeto a mis compañeros y a usted, profesor, que alguno que venga de la humildad, o sea, de allá, del gueto, como diría yo vulgarmente, ha obtenido un puesto grande aquí en Colombia. Cuando es un personaje muy parecido a mi persona, que no me quedo callado, y lo quieren callar, ¿qué hacen? Ok, este man es de San Andrés, habla inglés, vamos a mandarlo para allá, para África. Vaya, usted es canciller de África y allá lo callo. Son 4 años que no me ven la cara y eso es lo que hacen con la gente que en verdad les duele lo que está pasando y lo que hacen es enviarlo a los países que menos desarrollados que Colombia, porque la verdad es esa. Vaya y siéntese allá, gane su plata y quédese callado. Eso es lo que está pasando lastimosamente, Ujú. profe. Y si no abrimos el ojo, o sea, nosotros que somos los que nos estamos preparando, los que estamos viendo lo que está pasando con nuestro país. Mire que si en pocos tiempos, bueno, gracias a Dios San Andrés está lejos de lo que puede pasar en pocos años. Eso de Ituango les va a perjudicar bastante el bolsillo a Bogotá, Medellín, Barranquilla, porque la energía no va a ser económica, va a ser bastante costosa porque van a tener que comprarle energía a los países allegados o los que están alrededor cercano, lo que es Ecuador, lo que es Venezuela, etcétera, etcétera, los que están aquí cerquita a Colombia, para poder tener una energía, porque lo que vemos, ese proyecto de Ituango es otro elefante blanco. Mm. Que eso ha sido una millonada este proyecto. Vale, Luis. Mil gracias, hombre. Gracias por tu complemento. John Castro. Castellanos. Ah, perdón, es que no se ve el nombre completo. Buenas Castellanos. noches. No, de pronto, pues algo que yo siempre he pensado es que por lo menos debería haber un mecanismo para cuando eligen cualquier puesto político, el presidente, el alcalde. O sea, yo veo que en las campañas prometen tantas cosas que suben Sí. y no las cumplen. Siempre me he preguntado por qué, o sea, es como si no los midieran por los resultados de lo que prometen y pasan los videos de las campañas prometiendo que van a bajar el impuesto y llegan y lo suben, prometiendo que es la educación gratis, la salud, y llegan durante el periodo que están, no cumplen con nada, pero están las pruebas de todo lo que prometen. Entonces,
y como que a nadie le importa eso y todo el que viene hace lo mismo en todos los niveles. Eso sería algo que se debería medir y si no se cumple, debe tener algún tipo de castigo Ajá. Por no cumplir. Digamos, uno tiene un trabajo y Es tiene que que cumplir con esa labor, pero si no la cumple, pues hay una sanción. yo, Entonces, yo he tenido un interrogante siempre, John, y te interrumpo ahí porque eh, mm, quería hacer el comentario, pero veo que también vamos por el mismo lado. ¿Qué pasa cuando uno de empleado no cumple con las tareas que le ponen? tiene una sanción, un llamado de atención, hasta lo pueden despedir. Pues es correcto, o sea, sí, o sea, si tú no cumples y si es reiterado que tú no cumples y llegas tarde y te ponen tareas y no las haces y pues te echan, ¿o no? Claro, sí, señor. Y entonces, ¿por qué aquí no pasa eso? Yo Esa vivo es de la promesas, pregunta. entonces. Exacto. ¿Mm? Sí, entonces, El no sé. país del Sagrado Corazón de Jesús, como dicen. Ujú. Sí, debería empezar a cambiar eso y a No, ver por Dios, yo algún no tipo puedo de vivir de entidad, algo promesas. que haga cumplir esas promesas o sancione por no Corre- cumplirlas. Obligación de que se cumpla, correcto. Vale, John, muchas gracias por tu complemento y Bueno, tu aporte. sí, señor. Vanessa, ¿estás por ahí? Sí, señor. Vale. Sigamos con la página 15 y dejamos hasta ahí, porque se nos extendió un poquito y quiero que nos dediquemos a mirar la parte gruesa del documento que es de aquí en adelante, pero pues ya será la siguiente sesión. Entonces terminemos de leer esta página 15, por favor. Bueno, sí, señor. Continúo. Esto tendría varias explicaciones. Por un lado, durante la pandemia, los ciudadanos decidieron estar mucho más atentos y vigilantes para reportar la corrupción. En efecto, el posible desvío de recursos relacionados con la salud pública generaría aún más indignación que en una situación normal. Por otro lado, la situación de confinamiento pudo haber permitido a los ciudadanos contar con mayor tiempo para realizar los reportes que, como se explicó previamente, se realiza de forma totalmente virtual. Finalmente, y si bien sigue siendo una hipótesis, el ciudadano pudo considerar que tomaba menos riesgo denunciando desde su casa. Finalmente, la movilización de una cantidad de recursos públicos desde el aparato estatal para responder a la urgencia sanitaria ha provocado una proliferación de los procesos de contratación directa. De hecho, la mayoría de los casos recibidos por ALAC durante este periodo están relacionados con contratación estatal por presuntos sobrecostos para entrega de mercados a población vulnerable o para suministro de elementos médicos. Varios reportantes para un mismo caso. Los 48 casos de COVID tienen una característica particular que los diferencia de los casos generales que ha recibido ALAC 2017-2019. Consiste en que, en contraste con estos, algunos fueron reportados por más de un ciudadano a la vez. En efecto, los 48 casos fueron reportados por 64 personas distintas. Ello significa que un hecho de corrupción pudo tener a más de un ciudadano ejerciendo seguimiento. Listo, profe. Chicos, vamos a tener un tiempito entonces para que los que no me han enviado los documentos de Reficar y de Salucop me los hagan llegar al correo. Y en la siguiente sesión arrancamos desde este punto, ¿vale? Vanessa, entonces voy a pedirte el favor que me ayudes en la próxima sesión con la lectura y, y ya vendría como el grueso, porque aquí vienen datos puntuales, ubicación geográfica, los casos que se identificaron y así pues entonces vamos a documentar lo que va a ser el entregable del tercer ejercicio, ¿vale? Sí, señor. Ya, ya aquí al chat de la sesión les voy a enviar nuevamente mi correo para que por favor
lo tengan y me lo envíen, ¿vale? Ya he recibido algunos, pero faltan todavía los demás. Yo tengo una pregunta, disculpe. Dime, Francisco. Qué pena, profe. Profe, me surgen dos dudas. Una, al comenzar, pues nos habían dicho que eran aproximadamente 3 evaluaciones el decano, no me acuerdo, Luis creo que se llama. Pero entonces ya parece que tenemos que presentar 4. Sí. ¿Es cierto eso? Sí. O sea, Sí, es definitivamente cierto. son 4 y no 3 como habían dicho. Desconozco la razón del por qué el cambio, pero sí me aparecen que son 4 evaluaciones. Profe, y otra cosita, y el tema del acceso por Q10, que es el correo institucional, ellos dijeron que aproximadamente se demoraba más o menos un mes larguito, pero pues ya estamos terminando asignatura, vamos para el tercer mes en octubre, pues ya con ustedes ya terminamos ahorita el 27, creo que son las últimas. Sí. Entonces, pues no, o sea, no, y no contestan, no dicen nada y pues desafortunadamente no hay respuesta de ello. Pero tu inquietud, ¿cuál es, Francisco? Que si usted sabe algo de eso. Pero de que es que no te entendí bien una parte de lo que me estás preguntando. Bueno, de lo del correo del Q10. Lo primero, pues ya quedó claro que hicieron las 4 para todos y ya se acabaron las 4 evaluaciones. Sí. Y lo otro, lo del correo. Pero es Q10. para que te asignen un correo a ti. Pues para todos, porque habemos personas que no. Ya, ok. Le envié un correo para la plataforma de Q10 porque yo tenía la misma inquietud y la respuesta de ellos es que esa plataforma va a estar habilitada cuando se termine el primer momento, para así ellos cargar de una vez las notas y todo lo de la parte financiera. Ok, listo, vale, gracias. Gracias, Vanessa. Yo de esa plataforma tengo mi usuario, pero todavía no he accedido a ella. Lo haré cuando termine de cargar las notas. Pero pues si ya les dieron respuesta, pues entonces estar ahí atentos, ¿vale? Gracias, Vanessa. Sí, señor. Vale, listo, chicos. Gracias a todos. Feliz noche y nos vemos la próxima sesión para seguir con este documento, ¿ok? Gracias, profe. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, Bueno. profe. Buenas noches. Gracias. Profe, muchas gracias.